Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hace tiempo que no nos damos esta cita en escatología. Se me ha estirado bastante desde el último video de escatología hasta el día de hoy. Pero bueno, estamos aquí, hacemos un esfuerzo. No es fácil, no es fácil. Y estamos de nuevo para retomar el apasionante tema del rapto, del arrebatamiento, del traslado de los creyentes, según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Quisiera hacer un brevísimo repaso sobre lo que hemos dicho en la última oportunidad. Para esto, mejor tener de fondo el PDF y recordar lo que habíamos dicho. Habíamos dicho, fíjense que apenas empezamos, ¿no? Un párrafo hicimos. Estamos en el capítulo 10 del libro, son 33 capítulos, hemos cubierto un tercio ya prácticamente del libro y entramos en la posición del traslado parcial. Aquellos que creen que en el rapto algunos creyentes se van a quedar y otros se van a ir. Bueno. Hemos hablado acerca de estos pasajes que están aquí, que son los más fundamentales que sostienen la doctrina del rapto del Nuevo Testamento. La doctrina del Nuevo Testamento, del rapto, es una revelación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay nada de esto. A ver, en el Antiguo Testamento la iglesia es un misterio. La iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento, debido a lo cual costó mucho, especialmente a los apóstoles, entender de qué iba esta nueva institución cuando Cristo les dio vida en el día de Pentecostés, y la integración de judíos y gentiles en un mismo cuerpo, operada de una forma orgánica por medio del Espíritu Santo, cuya cabeza es Cristo. De esto nada en el Antiguo Testamento. Pablo, el apóstol a la iglesia, nos dice a través de sus epístolas, que son la mitad del Nuevo Testamento, que él recibió esta revelación concerniente a la iglesia, cosa que antes no había sido revelada. Entonces es muy lógico que si en el Nuevo Testamento Pablo es aquel canal a través del cual Dios da la revelación de la doctrina de la iglesia, la eclesiología viene por parte de Pablo, es lógico que también lo concerniente al rapto se ha revelado en el Nuevo Testamento. Si ustedes se fijan en estos pasajes que están destacados allí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasajes fundamentales que hablan del rapto de los santos, de los creyentes, y son todos del apóstol Pablo. Con esta insinuación en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, que lo leímos, en el cual Jesucristo anticipa que va a preparar lugar y viene a buscar a los suyos. Cosa que Pablo se dedica, por la revelación que Dios le dio, de ampliar en prácticamente todas sus epístolas. Hace referencias directas e indirectas a nuestro encuentro con Cristo. En esto es importante una definición de términos, y aquí es donde vamos a entrar hoy, que hemos anticipado en el último video. Sería bueno, dice el Dr. Pentecost, en este punto, presentar las varias palabras usadas en el Nuevo Testamento en relación a la segunda venida de Cristo. Acá voy a hacer un breve paréntesis y voy a poner el gráfico. La segunda venida de Cristo. Acá está el rapto. Esta es la segunda venida de Cristo. Bueno, dice el Dr. Pentecost, vamos a analizar las palabras que aparecen en relación a la segunda venida de Cristo.
¿Por qué es importante remarcar esto? Bueno, ahora vamos a ver. Las varias palabras usadas en el Nuevo Testamento en relación a la segunda venida de Cristo, que son parusía, venida o presencia, apocalipsis, revelación, y epifanía, que es manifestación. Aunque estas son frecuentemente, acá está el error en el cual vamos a entrar lo más profundamente posible. Algunas escuelas de interpretación, algunos teólogos, han creído, y está bien, uno a veces dice, a ver, se me ocurre una genial idea, ¿no? A mí me parece que... Y bueno, y uno tira una hipótesis que después con la profundización y la demostración de que se puede corroborar esa hipótesis llega a veces, llega un momento en el cual se convierte en una tesis. Una tesis es lo que en un principio es una mera hipótesis. Una tesis es algo que termina siendo demostrado con todas las pruebas. Hasta que eso pase, hay que hacer una investigación. Entonces, algunos teólogos han hecho algunas hipótesis, como por ejemplo esta. Estas tres palabras, dijeron algunos, son frecuentemente tomadas como términos técnicos con designaciones específicas. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Es el punto de vista del escritor, de Walvoord, que todos los tres términos se usan en un sentido general y no en un sentido técnico. Y que son descriptivos, estos tres términos que vamos a analizar hoy, son descriptivos tanto del traslado de la iglesia como del retorno glorioso de Cristo a la tierra. En otras palabras, si ponemos el gráfico, lo que Walvoord dice, miren muchachos, dice, tanto en referencia a Cristo viniendo por sus santos en el rapto, como en referencia a Cristo viniendo con sus santos en la segunda venida, estos tres términos aparecen de forma indistinta. No son términos técnicos, son términos generales. Y bueno, lo tiene que demostrar. Y esto es lo que vamos a ver en las próximas páginas que tenemos del libro. Entonces vamos a analizar estos tres términos, empezando por parusía. La palabra más frecuentemente usada, importante, por eso está primero, porque es la palabra más frecuentemente usada en las escrituras para describir el retorno de Cristo. A ver, no estamos diciendo ni en el rapto, ni en la segunda venida, en general. Es la palabra parusía. Ocurre o aparece 24 veces en el Nuevo Testamento en una variedad de relaciones. Como lo indica su etimología, su origen, la palabra significa, fíjense, estar cerca o al lado de. Por lo cual se traduce muchas veces su venida. Estar cerca o al lado de. Envuelve todo lo que connota nuestra palabra presencia. Presencia. Es la mejor palabra que tenemos en español para connotar lo que significa parusía. Presencia. Ha llegado a significar no simplemente presencia, sino el acto por el cual la presencia se hace realidad. Esto es, por la venida
del individuo, ¿no? Bueno, alguien que se hace presente en una fiesta, en una reunión familiar, en un lugar determinado. La presencia, no solamente su presencia, sino el acto a través del cual la presencia de una persona se hace realidad. La venida de un individuo. La aparición, si quieren. No estaría técnicamente correcto, pero bueno. Hacemos lo que podemos. Un breve estudio. A ver, que este es un breve estudio, porque obviamente no vamos a analizar todas las apariciones de la palabra parusía en el Nuevo Testamento. Pero un breve estudio de su uso en el Nuevo Testamento incluye estos pasajes que ustedes ven aquí. Los vamos a ir leyendo uno por uno. Esto es tedioso, cuidado, esto es tedioso. A ver, yo digo esto, no quiero ofender a nadie. Hay gente que escucha estos canales de divulgación, de enseñanza cristiana, esperando recibir un devocional que te toque las emociones. Ahí, bueno. En este canal de eso, absolutamente nada. Pan diario, devocional, toda esa cuestión, digamos, de maquillaje cristiano, nada de eso en este canal. No, porque no es serio. Eso no es serio. No es serio, y además, si alguna vez analizamos la filosofía de esas enseñanzas, sacadas fuera de contexto en general, vamos a ver que la gran mayoría de esas enseñanzas devocionales realmente no le hacen justicia a los textos de donde salen, ¿no? Es una forma de tergiversar la escritura y acomodarla para tocar las emociones de manera rápida y efectiva de las personas. Eso yo no lo hago. Yo me dedico lo más seriamente posible a estudiar la teología. Y lo ofrezco. Si a alguien le gusta porque se cansó del pan diario y toda esa basura, bien. Si no, pronto te vas a aburrir de estos contenidos y vas a andar buscando otro de esos miles de millones de canales que ofrecen esas cosas. Lo digo abierta y claramente, no quiero ofender a nadie, pero bueno, esto es la filosofía de este canal. Vamos a un breve estudio. Vamos a considerar estos pasajes que están acá, que son poquitos, realmente, que nadie se corte las venas por tener que leer 5 pasajes. Y lo vamos a mirar juntos en el texto. Yo voy a agrandar esta letrita chiquitita para que aquellos que quieran verlo lo vean. Y vamos a empezar. A ver. Tenemos primero 1 Corintios 16, 17. Alguno dirá, 1 Corintios 16, 17. Sí. 1 Corintios 16, 17. A ver, quiero corroborar que se vea. Sí, se ve, perfecto. Yo estoy en la Biblia afuera del programa que ustedes ven. 1 Corintios 16, 17 dice, como pueden leer ahí, bueno, leemos desde el 15, si quieren. Hermanos, dice Pablo, ya conocéis a la familia de Estéfanas, que son las primicias de Acaya, y que se han hecho adictos, qué mala traducción, al ministerio de los santos. ¿Cómo diría otra traducción? Vamos a probar con esta. Dice, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, una familia era que se había convertido a Cristo en Acaya. Fueron los primeros convertidos en Acaya y se han dedicado, suena mejor, ¿no?, al servicio de los santos. Que también vosotros, le dice, estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo aquel que ayuda en la obra y trabaja. Es un trabajo pastoral, ¿no? Y el 17 dice, me regocijo, dice el apóstol Pablo, con la venida de Estéfanas. Aquí aparece la palabra epifanía. La venida, la presencia. Acá aparece
en griego la palabra que estamos considerando y se traduce venida. Y Pablo dice, me regocijo, la verdad, cómo me gozo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Estoy con ellos, la presencia de ellos, la venida, que hayan venido, la verdad, me regocijo de esto. Otro pasaje, 2 Corintios 7, 6 y 7. A ver, 2 Corintios 7, 6 y 7. Dice, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la, acá está, epifanía, con la llegada, con la presencia, con la venida de Tito, a quien Pablo le dedica una epístola, ¿no? La epístola pastoral de Tito. Y dice Pablo, bueno, repito, Dios que consuela a los deprimidos, ¿Qué palabra que usó acá esta traducción? Está bien. Nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con la epifanía, con la llegada de Tito. No solamente con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en nosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más, dice el apóstol Pablo. La estaba pasando mal en ese momento el apóstol Pablo, circunstancialmente, pero bueno, ven acá cómo se usa la palabra epifanía, la presencia, la llegada de una persona que en este caso te consuela. No significa cada vez que aparece una persona que te consuela, Hay otras llegadas y otras presencias que te desconsuelan. Pero estamos hablando del uso de la palabra presencia, llegada, ¿no? No me extrañaría que en alguna traducción aparezca la palabra arribo. Seguimos leyendo. Filipenses 1:26. ¿Qué dice Filipenses 1:26? A ver. Filipenses 1:26. Nos dice... Bueno, 25, leemos. Y convencido, le dice Pablo a la iglesia de Filipos, Pablo estaba preso, convencido de esto, sé que permaneceré, todavía con vida, significa, y continuaré con vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mí, que dice ahí la palabra, visita. Así se traduce la palabra epifanía en este texto. Visita. Para que vuestra profunda satisfacción por mí, vamos a poner a ver esta traducción, dice, para que abunde vuestro regocijo por mí en Jesucristo, por mi presencia, parusía, presencia, mi presencia otra vez entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 2:9. ¿Qué dice Segunda Tesalonicenses 2:9? A ver. Bueno, leemos del 8. Hablando de la manifestación del inicuo y el misterio de la iniquidad. Entonces será revelado, dice el apóstol Pablo, aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta venida no es esta la palabra que se está usando acá, pero se traduce también así. Esta es la segunda venida. Este pasaje, 2 Tesalonicenses, cuando dice el resplandor de su venida, hace referencia a cuando Cristo regresará con poder y gran gloria, no en el rapto. Bueno, dice el 9, que es el versículo citado, aquel inicuo cuya
venida o advenimiento o presencia o aparición. Acá aparece la palabra otra vez, parusía, aplicada en este caso a la manifestación, a la presencia de la bestia. De la bestia. Venida, dice Pablo, su venida será según la operación de Satanás. Sabemos que la bestia va a ser apoderada por Satanás mismo. Va a ser poseído por Satanás, de hecho. Como lo fue Judas en 2 oportunidades. Bueno, con todo poder que tendrá la bestia, ese ser humano empoderado por Satanás, tendrá poder y señales y prodigios mentirosos. Hará señales. Esto contribuirá a la confusión del mundo en ese momento a un futuro. Pero aquí se habla de su presencia, de su aparición, de su venida, de su parusía. Bueno, aplicado en este contexto a la bestia. ¿Qué otro pasaje nos queda? Nos queda un pasaje. 2 Pedro 3:12. A ver qué dice 2 Pedro 3:12. 2 Pedro 3:12. Dice el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro acerca del juicio final, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida, la parusía, del día de Dios? Este es un periodo de juicio, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Dice Pedro, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero bueno, aquí aparece la venida del día de Dios, la parusía del día de Dios. Bueno, estos son algunos de los pasajes que se mencionan en relación a este término. Volvemos al PDF. Todos, dice Balbur, todos deben admitir que estos ejemplos son generales y no técnicos. Claramente, ¿no? Se habla de todo tipo de circunstancias. Ya no se puede decir con la aparición de esta palabra, que es la que están acá, la que están viendo acá, parusía. Ya no se puede decir, haciendo un breve recorrido por el Nuevo Testamento, que esta palabra aparece exclusivamente en la segunda venida de Cristo. Es un término técnico. Nunca se usa aparte de... No, amigo. Se usa de Pablo, se usa de los amigos de Pablo, se usa de Satanás, se usa de la venida del día de la ira de Dios. Se usa en un montón de sentidos, parusía. Y estos son unos pocos pasajes. Unos pocos pasajes. Por eso Balbur dice, a aquellos que dicen que este término es solamente un término técnico que se usa para la segunda venida de Cristo. Bueno, todos debemos admitir que estos ejemplos son generales y no técnicos. Que se usa frecuentemente para el traslado de la iglesia es claro en las siguientes citas. A ver, acá vamos a seguir viendo la palabra parusía, pero ya no aplicada a Pablo, a los amigos de Pablo, al anticristo, no. Se usa frecuentemente para el traslado de la iglesia. Y vamos a leer estos pasajes. Les voy a dejar a ustedes la Biblia para que vean a medida que yo voy cambiando estos versículos. En primer lugar, vamos a ir a 1 Corintios 15:23. 1 Corintios 15:23. Un pasaje conocido. El capítulo 15 me refiero.
Vamos a leer del 22. Porque así, dice Pablo, como en Adán, se refiere a la naturaleza caída, ¿no? En Adán todos mueren, así también, hay un paralelo, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo, aparece de nuevo la palabra clave, todos serán vivificados. Bueno, pero dice Pablo, pero cada uno en su debido orden. Cristo fue las primicias, ¿no? Cristo, ¿quién fue el primero que resucitó en el sentido de la preeminencia? ¿Quién? La mayor importancia de todas las resurrecciones registradas en la Biblia, no hace falta que diga quién la tiene, ¿no? La preeminencia de todas las resurrecciones es la de Cristo, que le da sentido a todas las otras resurrecciones. Por eso Pablo dice, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Cristo tiene la resurrección de Cristo, es la preeminencia de todas las resurrecciones, aunque no haya sido la primera cronológicamente. Cristo es la primicia. Luego, dice, los que son de Cristo en su venida. Acá aparece la palabra parusía. Si ustedes se acuerdan, vamos a ver después seguramente, pero Pablo en primera de Tesalonicenses 4 dice, primero sonará la trompeta, dice. Luego, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivamos, los que aún estemos con vida, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor, dice. Un orden de prioridad se establece allí y dice aquí, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esta referencia a su venida es la venida por su iglesia. Y la palabra parusía acá se aplica al momento del rapto, su manifestación. Su manifestación con los suyos. Seguimos leyendo, a ver, ¿qué nos toca después de esto? Nos toca 1 Tesalonicenses 2:19. 1 Tesalonicenses 2:19. Algún pasaje puede estar mal citado, Puede fallar, dijo Toussaint. Puede fallar, dijo Toussaint. Así que no me extrañaría que, yo los reviso antes siempre, pero no me extrañaría que en alguna cita esté mal tipeada. Acá. Vamos a leer del 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, una y otra vez, mas Satanás nos estorbó. Porque, dice Pablo a los tesalonicenses, ¿cuál es? Una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta que se contesta sola, no hace falta contestarla. ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois, pues, vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Acá aparece parusía. ¿Qué le está diciendo Pablo acá a los tesalonicenses? Le dice, muchachos, yo quise ir y reunirme con ustedes. Satanás nos estorba. No pude. Pero quiero que entiendan algo, le dice Pablo a los tesalonicenses. Mi mayor anhelo, mi mayor gozo, mi mayor esperanza de gloria, son ustedes cuando yo los vea delante del Señor Jesucristo en su venida. ¿A qué momento se hace referencia con esto? Bueno, en este mismo libro, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, les va a decir que esa venida va a ser en el rapto. Pablo está diciendo, en el rapto yo los voy a ver junto a Cristo. Esa es mi mayor gloria.
haberles predicado el Evangelio, que ustedes hayan creído por la gracia de Dios, haber sido yo. Pablo se cansa de decir esto, ¿no? Usa esa lógica. Yo que no soy nada, fui llamado a ser apóstol de los gentiles, les prediqué a los gentiles por la gracia de Dios, no lo merezco. Ustedes creyeron, tampoco lo merecen. Están creciendo y yo, mi anhelo, mi deseo, mi enfoque, mi visión, mi objetivo es verlos a ustedes cerca de Cristo en su venida. En el rapto, claramente lo va a enseñar en este libro de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:15. Claro, lógicamente vamos a saltar el capítulo 4 y vamos a leer versículo 15. Bueno, por lo cual, dice Pablo, os decimos esto en palabra del Señor. Esto significa, esta revelación viene directamente de Cristo. La autoridad suprema es la que nos delega esta palabra que les vamos a dar ahora. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, acá aparece, parusía, la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Y leo lo que sigue porque es imposible no leerlo, ¿no? Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, fíjense que se hace una distinción acá entre los que durmieron y los que vivimos. Bueno, luego nosotros los que vivimos, Pablo es súper abundante en lo explícito, aclara, los que hayamos quedado, dice, con toda claridad, juntamente con ellos, con los que durmieron, que serán primero llevados, glorificados. Es un instante, ¿no? Pero bueno, hay un debido orden, dijo Pablo en 1 Corintios 15, ¿no? Hay un debido orden. Sí, Dios es un Dios de orden, lo sabemos. Dice, juntamente, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, consolaos unos a otros con estas palabras. Porque algunos de la iglesia de Tesalónica habían muerto, algunos creyentes, y los creyentes no tenían consuelo porque no entendían cómo era el programa de Dios en cuanto a la resurrección, el arrebatamiento y todo lo demás. Pablo, por la gracia de Dios, les da esta revelación. Seguimos con 1 Tesalonicenses 5:23. A ver, último capítulo de este hermoso libro. Pablo ya está cerrando acá y dice, en la salutación final, el mismo Dios de paz, le dice a los de Tesalónica, os santifique enteramente, por completo, dice otra traducción, y ruego a Dios que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida, ahí está la palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Ya está establecida que la venida por los creyentes es en el rapto. Lo dijo Pablo en el capítulo anterior. Entonces, esta venida claramente hace alusión a lo que Pablo acaba de decirles. Su parusía, su presencia con nosotros en el rapto. Bueno, hay más pasajes. Hay más pasajes que se los dejo. Miren, están acá. Ahí tienen ustedes. Esos son los pasajes. 2 Tesalonicenses 2:1. Acá hay un signo de pregunta entre paréntesis, lo cual puede ser alguna cita que estaba mal puesta en el libro original.
Bueno, esto si ustedes quieren, el que quiera, los lee y si encuentra un error lo puede dejar en los comentarios y podemos hacer las correcciones, ¿no? Santiago 5, 7 y 8, el primer libro escrito del Nuevo Testamento, aunque no está en el primer lugar, sabemos que Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Tan temprano fue escrita la epístola de Santiago y ya habla acerca de la venida del Señor. Cosa que obviamente la revelación posterior dada por Pablo ilumina lo que había dicho Santiago, pero está en armonía con todo lo que dice Pablo. Pedro también habla de esto. Hay un signo de pregunta acá para analizar. Y Juan. Bueno, que se usa frecuentemente esta palabra para el traslado de la iglesia es claro en las siguientes citas. Es claro. Bien. Sin embargo, la palabra también se usa para el retorno de Cristo a la tierra con la iglesia. No quiero ser redundante, sé que ustedes son inteligentes, pero permítanme que ponga el gráfico. Hemos visto todos los textos que hacen referencia acá, no todos, algunos, que hacen referencia a la presencia de Cristo con los santos en el rapto. Ahora dice Walburg, también la misma palabra aparece en relación a la aparición de Cristo con la iglesia en su regreso al mundo en este contexto. Y aquí es donde vamos ahora. Por eso, ¿qué sentido tiene la afirmación de aquellos que dicen que Parucía, ¿no?, aparece solamente en la segunda venida? No es así. Es tan simple como revisar los pasajes y ver a qué contexto corresponden. Nada más que eso. Entonces vamos acá y acá. La palabra también se usa para el retorno de Cristo con la iglesia, en un número de pasajes. Bueno, fíjense cómo cambia drásticamente el enfoque de contexto. La mayor parte de las citas que encontramos ahora están en el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo tiene un contenido escatológico muy profundo, especialmente, es un libro especial en ese sentido, en el capítulo 24, que ustedes ven citado acá 4 veces. Bueno, en este pasaje que, gracias a Dios, hemos estudiado completo en el curso de Mateo, que ya terminamos, ya lo terminamos, hicimos Mateo 28, hicimos la conclusión. Mateo habla de la segunda venida de Cristo, habla de la gran tribulación, habla del fin de la gran tribulación y de Cristo viniendo en gloria. Y en estos pasajes, ustedes pueden ver que se usa la palabra. Vamos a ver, Mateo 24. Primero les voy a poner la Biblia y ahora vamos a ir a los pasajes. Mateo 24, 3. Mateo 24, 3. Bueno, los discípulos, pasaje que ya hemos pasado media docena de veces por este pasaje. Sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, Jesús había dicho, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Juicio. Claramente los discípulos entendían. Los discípulos entonces le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Le preguntan los apóstoles
en Mateo 24. Y del fin de la era, del fin del mundo, del fin de ese periodo, ¿no? Esta venida, hay que recalcar una cuestión acá. ¿Por qué decimos que esta cita corresponde a la segunda venida de Cristo? Bueno, por dos razones. Primero y principal, el contexto. El contexto de este capítulo, claramente, todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25 están dedicados a revelar cómo será la segunda venida de Cristo en gloria al final de la gran tribulación. Eso es clarísimo. El contexto define que esta venida es la segunda venida de Cristo. ¿Qué otra razón tenemos para afirmar esto? Bueno, hay otra más evidente tal vez, al menos para mí. Los discípulos no tenían aún nada absolutamente revelado con respecto a la iglesia. Cronológicamente, en este momento en el cual Jesús está con sus discípulos allí, la última semana de vida antes de la semana de la Pascua, Jesús le había dicho a las perdidas, los discípulos no entendieron, yo edificaré mi iglesia, pero no dijo nada más. Lo anticipó, pero todavía estamos en un contexto, como lo es Mateo, absolutamente mesiánico. Los discípulos todavía están interesados en ver el establecimiento del reino prometido a Israel. Los discípulos, a ver si se entiende esto, la única noción que los discípulos tenían hasta ese momento de la venida de Cristo no era otra que el ser investido con todo el poder de parte de Dios y el establecimiento del reino. Los discípulos ignoraban absolutamente todavía, porque no había sido revelado, el asunto del rapto. ¿Se entiende? El rapto no había sido revelado. No había sido revelada ni siquiera la naturaleza de la iglesia. No se olviden que en Hechos capítulo 1 el Señor está ascendiendo y los discípulos lo están mirando y diciéndole, Señor, ¿y no establecerás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos están hasta el último momento esperando el reino, que el reino prometido por los profetas sea establecido. Jesús no le dice absolutamente nada de eso, del reino. El reino había sido suspendido y postergado. La casa de Israel había sido hecha desierta. Y ahora iba a empezar la discusión, de lo cual hablamos en el último capítulo de Mateo, sobre la dificultad que tenía la mente judeo-cristiana de ir a los gentiles, ¿no? Cristo dándole la gran comisión, cosa que era un desafío a la mente judía. Cuando los discípulos preguntan por su venida, en su mente no había otra cosa que la venida en gloria para establecer el reino. Esto está clarísimo. Esto está clarísimo. La mentalidad de ese momento de los discípulos y el contexto determinan que tu venida, es la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 27, un poquito más adelante, dice el Señor Jesucristo en una larga explicación que ya hemos cubierto, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Recuerden que Hijo del Hombre es el término mesiánico asignado por el profeta Daniel a Cristo. No puede ser otra la venida del Hijo del Hombre que la venida en gloria, la venida a la tierra para establecer su reino. El contexto te lo deja claro. El título mesiánico que está aquí, con el cual el Hijo del Hombre es investido. Hijo del Hombre, acuérdense que no tiene absolutamente nada que ver con... Hay muchos que se le escapó la tortuga
¿No vieron que este título aparece en Daniel 7 y viene de allá? En la teología judía es un título mesiánico. Y algunos han dicho, no, hijo del hombre debe ser porque Cristo fue el hijo de María. Entonces el hijo, digamos, es una alusión a la humanidad de Cristo. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Hijo del hombre, con mayúscula. Fíjense que está con mayúscula. Las dos palabras. Es un título mesiánico. Y cuando aparece en relación a su venida, es para venir a reinar en gloria. Es la segunda venida. Versículo 37. Otra vez el versículo 37 acá. Más, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez aparece el título mesiánico. ¿Qué significa como en los días de Noé? Bueno, los días de Noé se caracterizaron porque la gente no estaba para nada precavida de el juicio y la destrucción. Estúdienlo, analícenlo, se dicen muchas cosas de los días de Noé. No hay que confundir los días de Noé con los días de Lot. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una hace referencia a la inmoralidad, los días de Lot. Los días de Noé hacen referencia a que los hombres estaban siendo advertidos por Noé de que venía el juicio y la destrucción, y estaban todos comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Nadie estaba precavido. Jesús dice, como los días de Noé, que nadie estaba precavido, así será también la venida del Hijo del Hombre. Destrucción repentina, juicio repentino, sin que nadie pueda escapar. Por último, 24:39, acá, dice, bueno, lo que estaba diciendo recién, no entendieron, los que vivían en los días de Noé, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida, la parusía del Hijo del Hombre. Bueno, no la quiero hacer más larga con esto, pero también me gustaría, pasamos al PDF, me encantaría que ustedes se tomen el tiempo de mirar 1 Tesalonicenses 3:13, que habla ya no del rapto, sino de la segunda venida. Pablo hace una distinción clara de contexto. 2 Tesalonicenses 2:8, 2 Pedro 1:16, son pasajes que hablan de la segunda venida. Acá, juicio y destrucción, manifestación gloriosa de Cristo. Bueno, tanto acá como acá aparecen pasajes con la palabra venida, presencia, parusía, y no es un término técnico que hace referencia a acá o acá. Eso queda demostrado. Es un término general. De manera que aquellos que defienden que cada vez que aparece esa palabra hace referencia acá, exclusivamente, no, por lo visto no es así. Es una palabra que hace referencia tanto acá como acá. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta cuando aparece y hace alusión a uno u otro pasaje? Muy simple, el contexto. El contexto es siempre el que te da la iluminación para saber de qué se está hablando. Ustedes tendrían que leerse estos pasajes que están acá. Son tres pasajes. Y fíjense a qué contexto se hace referencia. Bueno, sobre la palabra parusía, la conclusión. La conclusión de que la misma palabra se usa en todos estos pasajes en un sentido general y no específico es inevitable. Es inevitable. La conclusión de que la misma palabra se usa
en referencia tanto al rapto como a la segunda venida de Cristo. Es inevitable. Su contribución a la doctrina, el término parusía, ¿en qué contribuye? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Bueno, su contribución a la doctrina es la de enfatizar la presencia corporal de Cristo. Ahí está. A esto teníamos que llegar. ¿Por qué y para qué aparece la palabra parusía? Tanto en el rapto como en la segunda venida de Cristo. Si quieren aplicarlo a los pasajes de los cuales se habló de Pablo, de Tito, de Estéfanas, de quien quieran, o del anticristo, si quieren. Bueno, este es un término que busca enfatizar la presencia corporal, en este caso de Cristo, en otros contextos de otras personas, la presencia corporal. Cuando Cristo dice, en Juan 14, le anticipa a los discípulos, le dice, yo los tomaré conmigo. No es una cuestión alegórica. Algunos hoy día están diciendo, sí, Cristo nos ha tomado con Él, estamos con Él. No, 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 no. El pasaje hace referencia a la presencia corporal de Cristo. Todavía no le vemos cara a cara. Cuando nos habla de su parusía, su presencia junto a nosotros, va a ser cuando le veamos. Todavía no le vemos. Hasta el apóstol Pablo le dice, todavía no le vemos. Dejemos de torcer los versículos, de alegorizar, de espiritualizar. Nada que ver. Bueno, así como parusía tiene un mensaje, digamos, que es el de enfatizar la presencia física de Cristo, Apocalipsis también tiene un propósito. Ya vamos a ver cuál es. Epifanía, exactamente lo mismo. Cada una de estas tres palabras tiene un propósito que es el de enfatizar algún aspecto central, importante de la manifestación de Cristo, su revelación, su venida. Y en base al estudio de las tres palabras en todos estos contextos vamos a sacar algunas conclusiones evidentes. Que al final son conclusiones que van a ser evidentes. Y es la mejor manera. Cuando uno llega a conclusiones que ya son por demás evidentes. Conclusiones en las que uno no tiene que inventar nada, forzar nada, tirar de los pelos de un versículo, de un contexto para justificar una idea loca que se le ocurrió a alguien. No, en la Biblia está todo claro, no hace falta inventar nada. No hace falta inventar nada. Diría para terminar que el motivo por el cual el cristianismo está constantemente inventando cosas para animarse, para tomar fuerza, es porque no estudia la teología profundamente. Porque si hay una verdad detrás de toda esta cuestión, es que el estudio profundo, sistemático de la teología, que requiere un gran esfuerzo, una gran concentración, una inversión de tiempo, ser sistemático, no es fácil sostener esto en una sociedad cuya capacidad de atención no pasa de los 60 segundos. El estudio de la teología es el que provee los conocimientos, las herramientas, los cimientos por medio de los cuales podemos llegar a unas conclusiones que ahí sí nos van a animar, nos van a despertar, nos van a entusiasmar. La gente, los cristianos,
buscan entusiasmarse con un devocional y no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque entusiasmarse verdaderamente que te toque, no solamente el espíritu, sino la mente, requiere trabajo. Si vos querés un entusiasmo real en tu vida con respecto al rapto, tenés que hacer un estudio teológico. No podés leer un pan diario de 25 segundos. No podés vivir con eso entusiasmado. No tiene la capacidad eso de motivarte, de moverte las estructuras mentales, de consolidarte en cuanto a pensamientos que realmente te hagan estar animado en cuanto al rapto. ¿Cómo pensás que eso va a pasar? Eso no va a pasar. Eso va a pasar en la medida en que, según términos del apóstol Pablo, renovemos nuestra mente. Transformemos nuestra forma de pensar. La renovación, léanse Romanos 12, 1 y 2. Decía algo así como: por tanto os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Miren Pablo cómo hace referencia y énfasis en no perder la razón. Transformándoos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, no se amolden al diseño, a la alimentación express. No se amolden a eso. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo en Romanos 12:2. Si vos no agarrás los libros, amigo, si vos no te ponés firme, con ganas, y dejás de lado la papilla y empezás a agarrar los libros en serio y hacer estudios sistemáticos serios, la renovación de tu entendimiento, olvídate, tiniebla. Eso depende de cuánto uno quiera comprometerse y entusiasmarse con la doctrina. La doctrina no es joda, amigos. La doctrina lleva tiempo, lleva estudio. Por eso acá vamos a estar años leyendo teología. Los invito a seguir esto, amigos. Les mando un abrazo. Cuídense.